El hombre que permaneció firme en la crisis, pero falló en el proceso. Firme en la crisis y confundido en el proceso. Job es uno de los hombres más admirables de la Biblia. Y cuando llegó la crisis perdió todo: bienes, hijos, salud, reputación, incluso el apoyo emocional de su esposa. Y aún dice la Biblia que permaneció firme. ¿Dónde? En la crisis. Y en la crisis dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en el capítulo 2 verso 10 dice: recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos. ¿Cómo afrontó la crisis? Victorioso, ejemplar. Hemos predicado mucho de él. Pero cuando entramos más adelante, vemos que aunque Job resistió la crisis, falló en el proceso. Y como es una enseñanza, quiero que la entienda. Y la crisis estuvo básicamente en su forma de interpretar a Dios, defenderse a sí mismo y justificarse. Y Dios quiere enseñarnos hoy que no basta con mantenernos firmes cuando viene la crisis, que también es necesario mantener el norte correcto mientras Dios trabaja en el tiempo, en los procesos. Y usted lo ve perfilado en la crisis. Su carácter lo preparó para la crisis. Era íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y eso lo preparó para la crisis. Quien no tenga estos 4 elementos, cuando venga la crisis no reacciona, no es capaz. Pero este tenía 4 elementos: íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, según Job 1:1. Y la crisis no forma carácter, la crisis revela el carácter. ¿Me entendió? La crisis no forma carácter, revela el carácter. El carácter se forma de otras maneras. Pero su reacción inicial es admirable. Cuando todo se desploma, Job adora, no maldice, no se queja, no culpa a Dios. Quiero decirle algo: el primer golpe no define tu destino, define tu fe. Pero luego, cuando observamos nosotros el proceso que viene, vemos al que fue excepcional en la crisis, pero en el proceso interno luchó y muchas veces falló. No cayó en pecado, pero sí en debilidades que lo desviaron del plan. Se lo voy a mostrar con la Biblia en la mano. Job permite que el dolor confunda su visión de Dios. ¿Qué dice Job 9:17? Job 9:17. ¿Qué dice Job 9:17? Porque me ha quebrantado Dios con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. ¿Sin qué? Ok. ¿Qué dice Job capítulo 3 versículo 3? Vaya tomando notas. Pero es que al día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido, es decir, ojalá nunca hubiera nacido. ¿Y qué dice Job 16:9? Job 16:9. Su furor me despedazó, me ha sido contrario, crujió sus dientes contra mí azotó sus ojos mi enemigo. No entendió que era juicio, que no era un juicio, sino que era una prueba. Ese fue el primer problema. Creyó que era un juicio y no entendió que era una prueba. Se justificó más a sí mismo que a Dios. Y Dios mismo lo corrige al final. Y ya voy a entrar en detalles profundos. Job 48. Job 48. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte a ti? Estaba como alzado Job, ¿no?
Job nunca maldijo a Dios, pero defendió su justicia personal por encima de la justicia divina. Porque el problema en la batalla, en el proceso, no en el momento de la crisis, en el proceso, es hablar más del dolor que desde la verdad. La gente cuando está en el proceso habla desde su dolor. Dios, no sé qué, y no desde la verdad de Dios. Se comparó con los demás. Job 32:1. Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Se comparó con los demás y decía: yo soy más justo que esto. Cuando te comparas con nosotros, estás dejando de confiar en la gracia de Dios, y ahora está tu gracia. Solo esto es la introducción. Se centró en sus razones y no en el propósito de Dios en medio del proceso. Pastor, pero usted predicó muchas veces que Job en la crisis fue fiel. En el proceso se nos estaba quemando el viejo. Job quería explicaciones, pero Dios quería revelarse a él. Explícame. Dios le dice: no, me voy a revelar y vas a conocerme de verdad quién soy yo. Job estaba buscando argumentos, pero Dios buscaba transformarlo. Y a través del dolor, Dios va a operar en él una mudanza, una metamorfosis, un cambio. Si usted observa los primeros libros de cada sección, yo no sé cuántas veces me he leído Job, creo que 17 veces, para la gloria de Dios solamente. Los primeros libros de cada sección del Antiguo Testamento son libros fundamentales. Génesis es el primer libro básico en los primeros 5 libros de la Biblia, Pentateuco. Josué es el primer libro básico en la sección histórica de los libros históricos de la Biblia. Job es el primer libro básico e importante en la sección poética que viene: Salmos, Cantar de los Cantares, en fin, Proverbios. Isaías es el principal profeta en la sección profética. Estos primeros libros contienen conceptos de los restantes, verdades esenciales, como en toda la Biblia obviamente. Pero tenemos a Job como el libro básico en la sección poética. Es decir, si ustedes preguntan en la escuela, ¿cuál es el libro esencial? En la sección de poético, Job. Sin Job no tendríamos salmos, no tendríamos alabanza y adoración. ¿Cuál es la lección clave en este libro? El problema del sufrimiento, el sufrimiento del inocente y cosas afines. Pero ese no es el tema del libro. Siempre nos lo dijeron, pero ese no es el tema. El problema del sufrimiento del justo es mencionado aquí, pero eso no fue la clave del libro. La clave del libro está en una palabra: filiación, es decir, el propósito que Dios iba a tener al obrar en Job, trabajar en Job y llevarlo a la madurez espiritual. Job iba a ser llevado a la madurez. Los ojos naturales ven sufrimiento tras sufrimiento. Los ojos espirituales ven que usted está madurando y madurando y madurando y madurando y madurando y creciendo y creciendo y creciendo. En medio del proceso estamos creciendo. ¿Qué dije? Estamos creciendo, estamos avanzando. Como dijo Pablo, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, en Filipenses 3:14. La palabra que Pablo usa aquí para supremo significa ascensión, subir, ascensional. Es decir, al final de su trabajo, Dios le habla en medio de un torbellino, lo sube. Dios está hablando arriba y lo va a llevar a una dimensión espiritual mayor. Job está abajo, te voy a hablar desde el torbellino y vas a tener una transformación y vas a tener un aumento de gloria, de gracia, de mi presencia, y vas a ser hombre completo que yo quiero que tú seas. Porque puede haber gente íntegra pero no completa. Puede haber gente justa pero no completa. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Yo sé que a más de uno esta palabra le va a derribar su teología al suelo.
de Job. A su nombre sea la gloria. Usted aborda el libro de Job. Los dos primeros capítulos del libro son prosa narrativa. A partir del capítulo 3 comienzan poesías. El escrito es poético. Hasta Job 42, 5, 6, que dice, poneme ese, Job 42, 5, 6, de oídas. El íntegro dice, de oídas. El recto dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos. Al final, desde el 42:7 hay otra breve prosa que narra lo que pasó después con la vida de Job. Pero la gran lección en el libro de Job es la maduración a Job. Es que Dios hará una transformación en Job. Y esto es central en el libro. Job de oídas le había oído. No había tenido una revelación directa. Como Pablo la tuvo con Saulo, no la había tenido. Como David la tuvo con Dios. Este necesitaba una experiencia directa, aunque era justo y tac. Un cambio drástico, un cambio profundo en el corazón. Por eso Dios actuó de esa forma en la vida de Job. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Es Dios quien te va a formar. Es Dios quien te va a enseñar. Es Dios quien te va a madurar. Es Dios el que te va a llevar a otra dimensión. Es Dios quien te va a dar un giro de gloria. Es Dios quien te va a posicionar en los lugares que te tiene que posicionar. Es Dios, no el hombre. Es el Señor Jesucristo. Siéntate, por favor. La palabra hechura en griego es poema. Nosotros somos poema de Dios. Es decir, en ti Dios está escribiendo su poema. Me gusta que seas así, me gusta. Y hace un poema de tu vida y lo tatúa en tu vida. Tú eres el tatuaje, el poema de Dios perfecto. Yo soy poema de Dios, tú eres poema de Dios. ¿Alguien dice amén? Dios está escribiendo sobre renovación para las naciones. Una historia en poema. Porque la iglesia es su obra maestra. Tú serás obra maestra. Tú serás obra maestra. Tú serás obra maestra. Siéntate adorando, siéntate adorando, siéntate adorando, siéntate adorando, siéntate diciendo aleluya, siéntate diciendo gloria a Dios, siéntate diciendo se vino el Congreso, siéntate diciendo estamos cumpliendo años, que viva diciembre en Cristo, que viva. A su nombre sea la gloria. No escucho rugir atrás. No escucho rugir atrás. Y adelante, hay rugir. Hay rugir. Aleluya. En el libro de Job sigue una serie de discursos. La sección poética comienza en el versículo capítulo 3:1 y va en ascenso hasta el versículo capítulo 11 verso 20. Esta es la primera serie de discursos. Aparecen los amigos de Job y las esferas del alma. ¿Qué dije? Amigos de Job y esferas del alma. Amigos de Job. Tenemos que pensar, Eliseo, para la próxima sede, que yo diga una frase clave y la hermana la anote. Vamos a mirar ese mecanismo. Entonces, los amigos de Job y las esferas del alma. Job tiene 3 amigos. Diríamos que con esos amigos nadie necesita enemigos. Y cada uno representa una esfera del alma. Primero habla Elifaz, sin duda representante de las emociones. Elifaz, emociones. Los hermanos, emociones. Los hermanos que solo se emocionan. Los hermanos que son de un culto, pero no del martes. Son del domingo, pero no del martes. Son del martes, pero no del jueves. Son del jueves, pero no del domingo. Los hermanos, emociones. Elifaz, hermanos, emociones. Es emocional. Y entonces se queda analizando el sufrimiento de Job en forma emocional. Y dice en Job 4:12-17, el asunto también me era mi oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, me hizo erizar el pelo de mi cuerpo. Ok, emociones. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí. Y quedo
Oí que decía: será el hombre más justo que Dios, será el varón más limpio que el que lo hizo. Este no entendía en sus emociones un trato que Dios tenía con él. Nunca entendió quién era el que hablaba. Noten el lenguaje de Elifaz: al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo. Es un lenguaje ¿qué? Emocional. Uy, estoy todo emocionado. No, es un lenguaje ¿qué? Emocional. Cuando interpreta los sufrimientos de Job, por ser tan emocional, toca las emociones de Job y estas quedan perturbadas, las toca mal. Lo aconsejó mal y perturbó. El emocionalista, el mal emocional, perturba a Job emocional. Porque Job está sufriendo y no sabe por qué está sufriendo, y necesita descubrir la causa de su sufrimiento. Y no hay nada más terrible que uno sufriendo una batalla terrible y aparezca el hermano emocionado. Tipo hablando babas ahí. Y no hablando el logos, el argumento, la razón. No. Solamente emociones ahí. Job 1:3 dice: su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 caballos, 500 yuntas, 500 asnas y muchos criados. Era el hombre más grande de los orientales. Job era el mayor del oriente. ¿Qué dije? Y Dios mismo da un quíntuple testimonio sobre él. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Una vida maravillosa. Ese es el testimonio de Dios. Pero había un problema con Job que él mismo desconocía. Porque hay problemas que yo tengo y que desconozco. Hay problemas que usted tiene y que desconoce. ¿Lo entendió? Hay problemas que usted tiene y los está desconociendo. Y hay problemas que yo tengo y los desconozco. Que Job era cautivo de su propia belleza. Ya se lo voy a demostrar, tranquilo. De su justicia propia y de su gloria propia. Ninguno hay como Job. Y en toda la tierra decían: ninguno hay como Job. Se dice que cuando él iba a las plazas, los jóvenes se retiraban porque venía él con su gloria y majestad. Y los jóvenes corrían al ver el poder y la autoridad que tenía. Los príncipes dicen, lo dice el poema todo eso, Job, ponían la boca en su mano, tapaban su boca, porque Job era el mayor de los orientales. Dice el libro mismo de Job que él producía espanto en la vida de los demás. Entonces Dios obrará en su vida para llevarlo a un nivel que él no conocía, de relación e intimidad con Dios, y que él simplemente era un siervo, era un pedazo de barro, y que no se sintiera grande. ¿Me lo puede entender, iglesia? Y Dios lo iba a llevar: te voy a mostrar una visión de ti mismo, porque has visto a todo, pero nunca te has visto a ti mismo. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Siéntate, por favor, para que me rinda el tiempo. Cuando Job entra en el sufrimiento, sus 3 amigos lo visitan. Se dice que ellos se expresaban, eran los más sabios, pues humanamente, y así abordan a Job. Elifaz, que tipifica ¿qué? Emociones. Bildad, razones. Él es racional. No es que 2 por 2 es 4. Es que 4 por 2 es 8. Es que el Señor no puede multiplicar los pescados. No, porque esto es racional. Porque el mundo espiritual es racional. Elifaz era racional. Perdón, Bildad, racional, mente. Intenta ayudar razonando a Job, buscando interpretar mente y pensamientos. Pero Job tampoco haya respuesta en él, porque es racional su consejo. Y el consejo nuestro no puede ser racional, tiene que ser espiritual. Lo que dé el Espíritu, lo que Dios entregue, la palabra que Dios me entregue, tengo que entender clara. Yo no puedo estar tocando emociones ni emocionando gente. Yo tengo que traer una palabra, no racional tampoco. Tengo que traer una palabra espiritual que penetre hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y vaya a lo profundo. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Job entonces le responde a Bildad: tú no eres justo, no eres íntegro, no eres santo. Entonces tus razones no corresponden. Pero agudizó la mente de Job, lo enredó más, lo puso a pensar. Y cuando usted está en una batalla muy terrible de parte de Dios, lo menos que usted puede hacer es razonar. ¿Y por qué esto? Si yo estoy sufriendo tanto y el hermano no me saluda, y este mantiene encima de mí, y aquí no hay nadie quien me quiera, y aquí no hay nadie quien me bendiga,
y aquí no hay nadie que eso. Lo peor que puede hacer alguien es razonar. Lo más estúpido que usted puede decir es que yo soy muy inteligente. Entonces te voy a tirar como Jacob tiró a Bildad. Tú no tienes nada. Yo no necesito tu razonamiento aquí. Sofar era el impaciente, el arbitrario, el de la voluntad, de esas voluntades recias que no cambian ni a garrote divino. Entonces teníamos a gente, emociones, un tipo de emoción, gente emocionada, racional y tercos. Una voluntad terca que no cambian. Usted les dice y no cambian y no cambian. Pero la voluntad es facultad del alma. Entonces cuando viene el sufrimiento, lo primero que habla es nuestra alma. Ahí hablo emociones, mente y voluntad. Hablo el alma. Porque el sufrimiento, estoy muy triste. Emociones. A mí nadie está conmigo. Mente. El pastor no me quiere porque usted es terco. Usted sabe que a todos los queremos. Voluntad terca. Muchos saben que estaría yo viajando por todas partes. Podría irme ya de la iglesia y con lo que me di a manos internacionales. Yo vivo en otro país tranquilo y no tengo que estar aquí día y noche. Pero estamos aquí por amor, porque los amamos. Pero el hombre, cuando tiene un sufrimiento, busca respuestas emocionales, respuestas racionales, y entra en el terreno de la voluntad recia. Pero el propósito de Dios es usar los sufrimientos con un objetivo mayor. Aquello que Job llama al final del libro: ahora mis ojos te ven. Los sufrimientos te van a llevar a decir: ahora mis ojos te ven. Alguien puede adorarle en esta noche. Alguien puede decir gloria a Dios. El sufrimiento lo que produjo fue visión de Dios y de sus planes y de sus propósitos. A su nombre sea la gloria. Siéntate por favor, adorando a Jesús. Sin embargo, hay una contraparte en Job 42:6. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en ceniza. La palabra aborrecer aquí es una palabra específica en hebreo que siempre es usada en relación con la adoración de ídolos. Y en el libro de los Salmos de Samuel está escrito que la idolatría es abominación al Señor. Y cuando Job dice que se abomina, en otras palabras está diciendo: yo era mi propio ídolo. Se están asustando. O pueden alabar y asustarse. Pueden alabar y asustarse. Jehová, grande y poderoso, grande y temible. Sí, porque estoy quebrando un esquema de 50 años de Job. Me aborrezco. Yo me adoraba como aquel que mantiene un espejo delante de su rostro todo el día. Y todos los días decía: soy justo, soy justo, soy justo. Nadie como yo. Soy recto, recto, recto. Nadie me alcanza. Soy íntegro, íntegro, íntegro. No te alcanza para alcanzarme, no te alcanza. Soy temeroso de Dios. Amén, aleluya. Y soy apartado del mal. Gloria a Dios. Ese era Job. Todo el día estaba en un espejo ante él, contemplándose. Entonces Dios le dijo: te voy a quebrar el espejo. Te voy a quebrar el espejo. Y llamó al sufrimiento: ven, ven sufrimiento. Y el estúpido Satanás, que es un estúpido útil de Dios, entonces va a actuar. Va a actuar porque Dios estaba antes del pensamiento de Satanás. Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es omniconsciente. Es el Dios que predicamos. Estúpido, útil, ven a mí. Alguien alabe. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga: estamos en victoria. Siéntese adorando.
diablo, voy a ir a apostar con Dios. Eres un estúpido idiota, yo ya manejo todo. Te necesito miserable marioneta para darle una loción a Job. Ven allá, ¿qué quieres? Ok. Voy a quebrar el espejo. Es que yo. Dice el texto original ahí que él producía espanto en los demás. Te voy a causar espanto. El sufrimiento te va a causar espanto. Tú espantas a la gente. Te voy a traer un sufrimiento que te voy a espantar. Y te voy a llevar a un nivel que no conoces. Porque ahora te vas a olvidar de ti, de que eres tan santo, de que eres tan íntegro, de que eres tan precioso y hermoso. Y te voy a llevar a un nivel como en el principio, de intimidad, tú y yo. Te voy a aparecer en el torbellino. Me voy a aparecer como aparecía Adán. Y voy a hablar contigo. Y te vas a convertir en un adorador. Conozco que todo lo puedes. Que mi pensamiento no se oculta de ti. Por eso él dijo, hablaba lo que no entendía. Y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré. Y tú me contestarás. A su nombre. A su nombre. Siéntese dando gloria al Señor. Siéntese adorando. Siéntese diciendo aleluya. No escucho gloria a Dios. 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 Con la boquita también. Con la boquita también alabando. Con la boquita, las manos, los instrumentos. Aleluya. Aleluya. Job entra al sufrimiento. Sus tres amigos lo visitan. Se dice que ellos expresaban en ese tiempo lo máximo de la sabiduría humana, digamos del alma. Y así ellos abordan a Job. Bildad no haya respuesta en las razones, como lo dije ahora. Mire, hermano, por eso cantábamos ahorita Soberano Dios. Porque Dios es soberano en el arreglo de las circunstancias. Porque no estamos en las manos del destino, la suerte, sino en las manos del Señor. Entonces Él usa todas las situaciones para operar en nuestra vida. ¿Cuál es su propósito? Una afiliación, que usted madure, que usted crezca, que usted le conozca, que usted entre en la intimidad, que usted tenga la revelación perfecta del Dios poderoso. Dios quiere llevarte a dimensiones gloriosas, renovación para las naciones. Dios quiere llevarte a una dimensión poderosa. Que conozca su plan, que lo conozca realmente y que tengas un cambio para siempre y por siempre. Santo, siéntese por favor. Job entra en un proceso de enfermedad. Se nombran al menos 15 males que lo azotaron, heridas en todo su cuerpo. Duró 6 meses. Dios estaba escribiendo un poema misterioso en el cuerpo de Job. El poema se desarrolla en la primera serie, capítulo 3 al 11, luego una segunda serie del 12 al 20 y una tercera serie del 21 al 28 capítulos. Y así llegamos a los discursos del desafío. Ya avancé al 28, estoy en el 28. Discursos del desafío. Encontramos a un Job desafiante, que el sufrimiento lo ha llevado a mostrar cosas. O sea que el proceso lo llevó a revelar cosas. No la crisis, como dije. La crisis no le produjo nada. Adoró, bendito. Pero ya el proceso lo volvió contestón. Lo volvió contestón. El proceso lo vuelve contestón. Job no conocía a Dios adecuadamente. Y por tanto no se conocía a sí mismo adecuadamente. Si tú no conoces a Dios, no te conoces a ti. Y llegamos al capítulo de la autoglorificación de Job. Después que el alma de Job fue tan estimulada por estos emocionales de gente razonales, ella está cansado, sufriendo tanto que hará su discurso de desafío.
Comienza a salir, a quebrarse en el proceso, ¿no? Y su hablar nos recuerda a un abogado, porque él dice: ya he encaminado mi causa, y que el Todopoderoso se defienda entonces. ¿Cómo así que Job está diciendo impresionante? Dios, defiéndete, que va el gran Job. Mire cómo es el hombre, Moncho. Podrida la carne, olía rancio, asqueroso, vuelto nada, y todavía tenía el orgullito por el cual Dios le había quebrado el especito y lo había llamado el sufrimiento, porque ahora todavía seguía en el capítulo 29 desafiando: viene el gran Job que hacía temblar los jóvenes, que corrían los jóvenes, que la gente callaba. Ahora voy a enfrentar a Dios. Y dice: mi causa segura, muy firme, muy fuerte. Soy justo, íntegro y recto, apartado del mal, temeroso de Dios. Entonces que el Todopoderoso se defienda. ¿Qué estás haciendo, gusano? Eres un gusano, eres polvo. ¿Qué estás haciendo? ¿No te acuerdas quién eres, Job? Y llamó a Dios a un tribunal. Y el problema es que Dios no desciende ante carnales de esos, que perdió la cabeza. Porque Dios responde siempre en silencio en medio del sufrimiento. ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? La gente de experiencia lo sabe. Dios responde en el silencio, en medio del sufrimiento. Dios responde en medio del silencio. Alguien puede darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, que está en este lugar. Alábale, dale gloria a tu Dios. ¿Usted cree que el hombre va a entender todo enredado emocionalmente, su voluntad enredada, su alma enredada? ¿Qué iba a aparecer en medio de un enredo de esos? Dios está callado. Comienza a hablar Eliú y Dios callado, porque fue el último en hablar, porque era el más joven. En el oriente sería imposible que los jóvenes hablaran antes que los viejos. Se parece, hoy no, que esos jóvenes son brincones, metidos, groseros, sabotean padres, autoridades. En ese tiempo, cuando hablaba un mayor y un pelado de esos hablaba tonterías, lo agarraban a juguete, le bajaban los pantalones y le daban garrote, le daban azote, hasta que respetara que cuando habla un mayor se callan los pelados. Pero hoy no es así. Ahorita dije un principio, que cuando sufrimos hablan las facultades del alma, emociones, pensamientos y voluntad. Y esto nos acontece siempre porque nuestro viejo hombre es más antiguo que el nuevo hombre. Entonces el viejo habla primero y el nuevo al final. Aquí en Job el viejo habló primero, pero luego iba a hablar el nuevo. Pero cuando el Espíritu Santo viene y nos interpreta, como con Job, callamos. Se cierra nuestra boca. Hay gente que habla y habla y habla y habla y habla y habla y habla, y morirán hablando estupideces y nunca tendrán revelación de nada. Al menos Job en un momento aprendió a pausar. Ya voy para allá. Job está en el fin de sí mismo. Se ha callado, pero su corazón está bien vivo, porque los capítulos 29 al 31 son la cima del egocentrismo de Job. En la casa usted puede leer Job 29 y 31 al 31 y va a observar sorprendentemente al Job egocéntrico. Job sufrió y sufrió y su ego se fue inflando e inflando. Qué extraño que en el proceso el ego se inflaba. ¿Usted ha visto gente que en el proceso se infla? No se humilla, se infla. Eso solamente pasa en Panamá, ¿cierto? Y en México. Y el mexicano, ¿cierto? Mira, y el mexicano. Solamente en México y en Panamá pasa, porque eso en Medellín no pasa, ¿cierto? Que a veces el proceso aprieta y el ego crece. El proceso aprieta y el ego crece. El Señor reprenda al diablo. El Señor reprende y libera a esta iglesia del ego. Y el ego inflado lo llevó a contender contra Dios. Mire lo que dice Job 29, 1 al 5, que hay gente que todavía no me lo cree. ¿Sí? Yo no puedo creer. Job 29, 1 al 5. ¿Con qué me encontré?
Vamos hasta el 5. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, siguió hablando tonteras, porque el ego estaba inflado. ¿Quién me volviese como en los meses pasados? No hay nadie, no le alcanzó. Como en los días en que Dios me guardaba. Escuche bien ese, guardaba. Siga pues. Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Caminaba, Abba. Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Velaba, Abba. Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Pero si pasaste bien la crisis, cabezón, ¿qué te pasó en el proceso? Si pasaste bien la crisis. Guardaba, pasado. Hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, pasado. En los días de mi juventud, pasado. El favor de Dios velaba sobre mi tienda, pasado. ¿Cómo hace Dios esta lectura? Este pobre muchacho está diciendo, Dios me está persiguiendo. Y yo tan justo e íntegro. Dios me persigue injustamente. ¿Sabes qué significa Job? Perseguido y volviendo siempre a Dios. Perseguido y volviendo siempre a Dios. Por un lado perseguido y por el otro es aquel que siempre va a terminar en Dios. Pero antes que Job se vuelva a Dios, él se vuelve a sí mismo. Versículo 11. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. 14. Me vestía de justicia, y ella me cubría como manto, y diadema era mi rectitud. 21. Me oían y esperaban y callaban a mi consejo. 22. Tras mis palabras no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. ¿Cómo se llama eso? Ego. Y como Dios le quebró el pedazo de espejo ese, ahora recordaba los pedazos que habían caído por ahí. Todo el capítulo es autoglorificación, todo el capítulo. Hablando de sí mismo y la gloria que él tenía, robándole la gloria al que no se le puede robar la gloria, porque te meten en problemas y te quiebran el espejo y viene el sufrimiento agravado. Yo temo a veces cuando la gente le roba la gloria a Dios. Ay, ¿en qué problemas está metiendo esto? Porque bíblicamente te va a venir el sufrimiento que te va a romper el maldito espejo. Y con el sufrimiento vas a tener que respetar a Dios. O te vas a los infiernos o vuelves a Jehová, le das la gloria a Dios, tienes revelación, conoces a Dios y tienes una experiencia tremenda con Dios. Siéntate, pero como él está en un estrado juzgando a Dios. En el 30 ahora va a cambiarla. Autocompasión. Eso sí me fastidia a mí, la autocompasión. Que a mí me atacan mucho, que el pastor me la monta todo el tiempo. Seguro que los que sacan aquí buenas calificaciones, yo nunca me meto con nadie. ¿Por qué se mete el pastor contigo? Por plaga. ¿Qué eres una plaga? Si no eres una plaga, no hay bayón, no hay mataplaga, porque estoy puesto para cuidar un rebaño. ¿Puede entender eso? Autoconmiseración, autocompasión. 31.
porque ya estoy hablando así también. 31. Pero ahora se ríen de mí. ¿Qué pesar de mí? Ay, qué pesarcito de mí. Se ríen de mí los jóvenes. Viejo, tú no eras el que nos mandabas a callar, que es el ahí viejo podrido. Te imaginas pelados bien cansos ni realistas. Viejo podrido, que usted es el que me mandaba a mí callar, que cállese la gente que me han garrotado y todo por usted, viejo podrido. A cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Trataba como perro a los padres de ellos que eran pastores. Son como los perros que tengo en el ganado. ¿Por qué sufría el justo Job? La gente tiene la cabeza reventada. Versículo 15. Se han revuelto turbaciones sobre ti y mí, sobre mí. O sea, se vinieron todos sobre mí. Combatieron contra mí como viento mi honor. ¿Mi qué? Mi yo, mi gloria, mi honor, mi ego, mi yo, mi ego. Están combatiendo mi ego. Están combatiendo mi yo. Están combatiendo mi orgullo. Están combatiendo mi maldita miseria de vida. La está combatiendo Dios. Te están quebrando en pedazos. Esa es la verdad. Te están quebrando en pedazos. Adore, hermano, diga ay, 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 o dance o hable en lengua. Mira el contexto cuando dice perdí mi honor. ¿Y qué dice el versículo 19? Él, ¿por qué? ¿Cuál es el contexto? Conmiseración. ¿Por qué me derribó en el lodo y soy semejante al polvo? Y a la ceniza. Te volviste cruel conmigo, Señor. Me persigues. Versículo 21 y 22. Me alzaste sobre el viento. Me revolcaste en el viento y me disolviste como nada. Hay que dicen del pastor, es que el pastor es que conmigo. Y hablan mal. El día que usted vea una con la cara llena de llagas, pregúntele, ¿usted era la que hablaba mal del pastor? Sin vergüenza. ¿Por qué hablan y hablan y hablan y hablan y hablan? Hasta que aparezcan con un juicio, una lepra en la cara, en la lengua. Que respeten el trato de Dios. Y que Dios no inventa, que todo lo que Dios le ha permitido a usted está creado en la mente creativa, poderosa, maravillosa, genial, ingeniosa de Dios. Todo lo que te pasa no es carreta mía, es que Dios lo ha permitido, es que Dios lo está permitiendo. O estás como Job, te crees mucho, acepta, admite el proceso de parte de Dios, porque es Dios quien está sobre tu vida, no soy yo. Alguien puede alabar al Santo de Gloria. Alguien puede decir, aquí estoy, Señor. A tu manera, Señor, no a la mía. ¿Por qué la maldita autocompasión es tan grave en una iglesia? Cuando Simón dice, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te contesta. Mateo 16:22. ¿Qué buscaba Satanás detrás de la mente de Simón en esos días que era un instrumento del diablo? Llevar el corazón del Señor Jesús al auto, porque cuando la gente queda ya a la autocompasión, se vuelven como Job. Se lo voy a decir clarito. La autocompasión es maligna, es infernal. Si usted lee detalladamente el libro de Job, aunque sea un capítulo diario, estúdielo, se va a dar cuenta que ese asunto de estar me quiere, esto es una cosa maldita, es una cosa sucia, es una cosa asquerosa. Cuando la gente sufre, como pastor lo he visto, no lo habré visto, ¿no?
Miren cómo estoy sufriendo. Miren cómo estoy tan necesitado. Nadie está orando por mí. Se llama egocentrismo agudo. Idolatría aguda. Y en el capítulo 31 es el capítulo de la autojustificación. Ya no autoconmiseración, sino autojustificación. 31. Job dirá que ninguna viuda dejó de ser cuidada por él. Ningún huérfano pasó hambre a su puerta. Se está autojustificando. Si yo hacía obras de caridad, es que si yo trabajo por la obra, es que yo vendo, es que yo pico, es que yo hago esto. Autojustificación. Yo veía al que estaba, denle hambre a ese perro que si trataba a los pastores de él como perro, a la pobre que pasaba como a ese perro que papa y denle. La autojustificación es el clímax del ego. Entonces ahí tenemos el trío maldito: autoglorificación, autocompasión y autojustificación. Y allí llegamos a esta frase especial, Job 31:40. En lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Y hasta ahí se cierra el pico de Job. Ahí se calla. Y aparece Job 33. Dice: sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño y en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia. Creo que es 33, 14, 17. Búscame 17, 34, 17 creo. 33, 17. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Quién era Job? En el proceso, ¿qué pasó con Job? ¿Qué dice acá? El proceso que mostró. Soberbio. El trato profundo de Dios con Job fue la soberbia. La soberbia son aquellos que miran hacia adentro. Soy justo, soy íntegro, soy recto. Yo te amo a Dios. Yo. Le voy a decir algo peligroso, profundo y muy maduro. Tal es la soberbia. Es un pecado tan difícil de discernir que camina paso a paso con tu crecimiento espiritual. Tú estás creciendo, pero este no hace lo que yo hago. Este maleado no, en ningún bloque lo veo, vago. Y yo sí traigo a la gente de maleado, no, vago, perezoso ahí. Pues no es mentiras tampoco. No lo veo boleando, ¿cierto? Activo, mi hijo, ya. Para el próximo año sí. Usted es un resucitado entre las latas de un vehículo. En pedazos lo sacó Dios de allá. A servir ahora a Dios en grande. Y los espirituales llenos de soberbia. Yo entiendo lo revolcado que está su cabeza. Te lo voy a decir una vez más porque nunca se te olvide. Cuando nosotros estamos creciendo espiritualmente, no vas a ver la soberbia que está creciendo contigo. Que nosotros tenemos el grupo más grande, yo no sé qué, anúleme el video. Que nosotros tenemos yo no sé qué, anúleme la cosa. Cuidar la soberbia que está ahí. Que nosotros
nosotros tenemos generación fuego santo, no porque lo sean, pero porque tenemos cualquier ejemplo, generación fuego santo más poderoso. Oh, la soberbia. Que RPN Kids puede ser, que son Operación Rescate, que son los patrulleros, que son yo no sé qué. Cuidado con la soberbia. Que es que somos las Débora, nosotros sí. Cuidado con la soberbia. Santo, se me fue el tiempo. Rápido, pónganse de pie. Al alto y sublime, vamos rápido. Levanten la mano, se me fue el tiempo, seguimos luego. Esto lo termino porque lo termino luego. Levanten las manos al cielo. Dime que habita en la eternidad y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad y con el quebrantador humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos. Su nombre y su nombre es santo es. sea la gloria, fuerte, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. La iglesia, alto y sublime ustedes. A el alto y sublime. Fuerte, iglesia. Al que habita Al que habita en las